Vamos a plantear en este vídeo problemas de contorno para la ecuación de Laplace y vamos a estudiar la unicidad de sus soluciones. El planteamiento que vamos a hacer es en el plano, aunque se generaliza fácilmente a dimensiones superiores, a dimensión 3 o cualquier otra. Vamos a considerar un recinto en el plano, un recinto omega, en general compacto y limitado por una curva gamma. Con la notación, el convenio habitual, la curva gamma está recorrida en sentido antihorario, de modo que la normal a la curva apunte hacia afuera. Sobre la ecuación de Laplace no puede haber ni problemas de valores iniciales ni mixtos, ya que no tenemos un tiempo, entonces no podemos tener condiciones iniciales de ningún tipo. Solamente puede haber problemas de contorno. Los más típicos son los problemas de Dirichlet, en los cuales nos dan como dato el valor de la función u sobre la frontera del recinto omega, es decir, sobre la curva gamma. En la notación típica matemática, u restringido a gamma se suele denotar como u una barra gamma. Otra condición para un problema de contorno suele ser la de Neumann. En este caso, los datos que nos dan no son los valores de u sobre la curva frontera, sino los valores de la derivada normal de u en la frontera. Se utiliza muchas veces esta notación, que no me gusta especialmente porque aparece un vector en el denominador para la derivada normal. Suelo preferir esta otra derivada, la normal nu y u, o más sencillamente lo único que queremos expresar es el producto escalar del gradiente de u por el vector normal nu. En todo esto estamos considerando que el vector nu es un vector normal unitario, es decir, normalizado a la unidad. Vamos a recuperar un resultado del cálculo vectorial, que es la identidad de Green, y para ello tenemos que recordar el teorema de la divergencia. Consideramos un campo vectorial de clase C1, es decir, continuo con derivada continua, en un recinto abierto que contenga a nuestro omega. Sabemos entonces que la integral de la divergencia del campo vectorial en omega coincide con el flujo del campo vectorial a lo largo de la curva del borde. El flujo lo hemos denotado pues como el producto escalar, la integral del producto escalar del vector unitario nu normal por el campo vectorial v. Vamos a estudiar un caso concreto en el que el campo vectorial tiene esta forma, es decir, es el gradiente de u multiplicado por la propia función u. Calculamos su divergencia para emplearla aquí en el teorema de la divergencia, y si recordamos las fórmulas del cálculo vectorial, tenemos que la divergencia de este producto es el gradiente de u multiplicado escalarmente por el gradiente de u y u por la divergencia del gradiente de u, es decir, el laplaciano de u. Vamos con el otro término, que es el producto escalar del campo normal unitario por el campo vectorial v. Pues sustituimos el campo vectorial v por su expresión, y lo que tenemos aquí es el producto escalar de nu por el gradiente, es decir, la derivada normal de u. Así pues, combinando todos estos datos, tenemos un corolario del teorema de la divergencia para este campo vectorial concreto, que es la identidad de Green. Tenemos una función u de clase C2, ya que vamos a necesitar su gradiente, en un recinto abierto que contenga a omega. Pues sustituimos la expresión de la divergencia de v que acabamos de obtener, sustituimos la expresión de este producto escalar que hemos obtenido, y ya tenemos la identidad de Green en el plano. Vamos a ver que esta expresión nos va a ser muy útil para estudiar la unicidad de los problemas de contorno. Por ejemplo, vamos a aplicarlo al problema de Dirichlet. Tenemos un problema que consiste en lo siguiente: tenemos la ecuación de Poisson y conocemos como dato el valor de u en la curva frontera del recinto. Supongamos que tenemos dos soluciones, u1 y u2, para este mismo problema. Y vamos a aplicar la identidad de Green a la diferencia de ambas soluciones. Empecemos por el laplaciano.
el laplaciano de u, pues como es un operador lineal, será la diferencia de los laplacianos de u1 y u2. Es decir, utilizando la ecuación de Poisson, nos tendremos f menos f, por lo tanto, el laplaciano de u será 0. Es decir, la diferencia de dos soluciones de la ecuación de Poisson es una ecuación de Laplace, lo cual es bastante razonable. Por tanto, en esta expresión, ese término desaparece. Vamos ahora con el valor de u sobre la curva gamma. El valor de u sobre la curva gamma pues será la diferencia de u1 y u2 sobre la curva gamma. Pero como ambas son iguales, ya que son soluciones del mismo problema, tendremos que el valor de u será 0. Por lo tanto, sobre la curva gamma, u vale 0 y ese término también desaparece. Por lo tanto, concluimos que la identidad de Green se reduce en este caso a la integral sobre el recinto omega de el producto escalar del gradiente por sí mismo, es decir, de su módulo al cuadrado. Como la integral de una función al cuadrado es nula si y solo si esa función es nula, entonces tenemos aquí que, como conclusión, que el gradiente de u es 0. Por tanto, si el gradiente de la función u es 0, quiere decir que la función u es constante, pero como u sobre la curva gamma es nula, esa constante tiene que ser nula. Es decir, que u es 0 y por tanto las dos soluciones u1 y u2 son la misma. Como nuestro planteamiento era que teníamos dos soluciones para este problema, hemos concluido que la solución es la misma, es decir, que la solución es única si existe, porque la existencia no la hemos demostrado. Vamos ahora con el problema de Neumann. Tal como hemos mencionado, el problema de Neumann consiste en lo siguiente, en encontrar una solución de la ecuación de Poisson, conocido el valor de la derivada normal de u sobre la curva frontera gamma. Vamos a hacer el mismo razonamiento que antes. Vamos a partir de que tenemos dos soluciones, u1 y u2, y vamos a aplicar la identidad de Green a la diferencia de estas dos soluciones. Igual que antes, el laplaciano de u, la diferencia es 0, y la derivada normal de u, dado que la derivada normal de 1 y la de u2 son la misma porque son el dato que tenemos, pues va a ser nula. Con lo cual, tenemos que estos dos términos desaparecen de la identidad de Green y caemos en la misma situación que antes. Es decir, que la integral del cuadrado del módulo del gradiente es nula. Como ya sabemos, eso quiere decir que el gradiente es nulo, con lo cual lo que concluimos es que u es una función constante. Es decir, que 1 y u2 son la misma salvo una constante de diferencia. Aquí, a diferencia del problema de Dirichlet, esta constante no es nula, ya que el dato que tenemos es sobre las derivadas, y las derivadas anulan la constante al actuar. Por tanto, concluimos que el problema de Neumann tiene solución única, salvo una constante sumativa que podemos añadir. Igualmente, no hemos demostrado nada acerca de la existencia, solo hemos demostrado que la solución, si existe, es única, salvo una constante. Para avanzar un poco más, vamos a demostrar otra identidad de Green a partir del teorema de la divergencia. En este caso, el campo vectorial que vamos a usar es directamente el gradiente de u. Por tanto, la divergencia del campo vectorial es la divergencia del gradiente, es decir, el laplaciano de u. Y por otro lado, el producto escalar del campo normal unitario a la curva exterior a la curva gamma y el campo vectorial v, al ser v un gradiente, no es más que la derivada normal de u a lo largo de la frontera. Pues esto nos permite transcribir el teorema de la divergencia para este caso concreto como un corolario que va a ser otra identidad de Green. En este caso, como el campo v tiene que ser de clase C1, eso quiere decir que u tendrá que ser una función de clase C2 y la identidad que tendremos será esta. Fijámonos en que ese término que tenemos aquí es el laplaciano, entonces el primer término pues será simplemente integral del laplaciano. El segundo término es la derivada normal, pues el segundo término entonces será la integral de la normal a lo largo de gamma. Por tanto, nuestra identidad de Green nos dice que para una función u de clase C2, en un abierto que contenga a nuestro recinto omega, suponiendo que sea compacto y con borde gamma, tenemos esta expresión de aquí, que la integral del laplaciano de u en el recinto omega
coincide con la integral sobre la curva gamma de la derivada normal. Esto lo podemos aplicar a nuestro problema de Neumann. Lo vamos a ver en este caso. Supongamos que tenemos una solución para este problema de Neumann, es decir, que su laplaciano venga dado por esta función f y que coincida su derivada normal con el valor que nos dan como dato. Vamos a aplicar lo que tenemos a la identidad de Green. El laplaciano de u es el término f y la derivada normal es el dato. Por lo tanto, vemos que no podemos dar independientemente el término independiente f y la derivada normal a lo largo de la curva gamma, porque ambas están ligadas por esta expresión. Es decir, la integral de una en omega es la integral de la otra a lo largo de gamma. Por lo tanto, no podemos dar estos datos independientemente, sino que están ligados por esta expresión. Por tanto, una condición necesaria para que haya solución es que se cumpla esta condición. Por lo tanto, el problema de Neumann en general para una f arbitraria y una derivada normal arbitraria a lo largo de la frontera no tendrá solución. Por lo tanto, resumiendo un poco toda la información que hemos acumulado, partimos de la ecuación de Poisson en un recinto con frontera omega. Sabemos que al no haber un tiempo no va a haber ni problemas de valores iniciales ni problemas mixtos. Solamente va a haber problemas de contornos y lo más típico son el problema de Dirichlet, el que conocemos los valores de la función u a lo largo de la curva gamma, y el problema de Neumann, en el que nos dan como datos los valores sobre la curva gamma de la derivada normal de la función u. El problema de Dirichlet tiene solución única, si existe, y el problema de Neumann tiene solución única, salvo una constante, si se cumple esta relación entre el término independiente f y la derivada normal a lo largo de la curva gamma.